Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su mensaje, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que es un tema que genera una tremenda confusión en la iglesia de la Odisea, precisamente ahora al final del tiempo del día de la expiación. Por lo tanto, vamos a tratar de entender este mensaje, aunque lo hemos tratado con los hermanos que estamos en el canal de Telegram viernes noche, nada más empezar el principio del día de descanso el sábado. Y como en aquella ocasión, pues fue una presentación que tardamos, fue una grabación de casi 4 horas de vídeo, pero todavía tuvimos casi una hora antes de empezar a grabar. Por lo tanto, he decidido no hacer público aquel vídeo porque es tremendamente largo, era muy difícil de editar porque fue muy extensa la presentación, esa es la verdad. Pero hoy vamos a presentar lo justo necesario, sintetizado al máximo, ¿verdad? Para que no tardemos tanto tiempo, y vamos a centrarnos en las cuestiones que literalmente nos importa hoy, ¿verdad? Os he traído unos pocos párrafos y que, por cierto, encontraréis en la descripción de este vídeo. Vais a encontrar los enlaces para poder ir al texto en origen, ¿verdad? Porque el texto, hay 3 párrafos finales que del libro del conflicto de los siglos han sido sacados, al menos un párrafo ha sido sacado para que el pueblo no se entere, ¿verdad? Es que desgraciadamente la Odisea funciona así, ¿no? Es difícil de creer, pero la realidad nos la confirma y vosotros podéis comprobar por vosotros mismos. Bien, pues el tema de hoy, el mensaje de la justificación por la fe. Vamos a ver si entendemos, porque mucha gente piensa que este es el mensaje del día de la expiación. Vamos a ver si es verdad. Veamos lo que nos trata de decir Dios, ¿verdad? Vamos a empezar con un texto que nos prepara, ¿verdad?, para poder entrar en nuestro tema. Y dice lo siguiente: los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios les envía con misericordia. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias. Nosotros siempre decimos el pecado contra el Espíritu Santo, pero literalmente no entendemos cómo funciona. Pero este texto precisamente viene a revelarnos esta realidad, ¿verdad? Y dice: un mensaje fue enviado desde el cielo al mundo en los días de Noé, y su salvación dependía de la manera en que trataran este mensaje. Su salvación dependía de la manera en que trataran este mensaje. Aviso a los navegantes, es decir, a la Odisea. Y tenemos un precedente que es 1888 y uno más antes todavía, 1844, porque hablamos de la puerta cerrada, puerta abierta, pero en este caso vuelve a repetirse la historia. En este caso, 1888, pues el mensaje enviado de Dios desde el cielo pues fue desconsiderado. Consecuencia, el Espíritu Santo se ha retirado. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras de la mensajera del Señor, ¿verdad? Dice: como rechazaron la advertencia, el Espíritu de Dios fue retirado de la raza pecadora. Y es justamente lo que acabo de comentaros con respecto a 1888. Se rechaza el mensaje, el Espíritu se retira. Y al final del tiempo, y ahora mismo, porque mucha gente piensa que puede jugar con la verdad como les parezca, pero no es así. No es así. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero la pregunta clave aquí es: ¿y Dios? ¿Dios qué opina en esto? Y Dios nos dice: no podéis jugar sin perder vuestra eternidad. Es así de sencillo, ¿verdad? Dice: y perecieron a las aguas del diluvio. En tiempos de Abraham, la misericordia cesó de suplicar a los culpables habitantes de Sodoma, y todos, menos Lot con su mujer y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego enviado desde el cielo. Dice: así en los días de Cristo, el mismo Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué pasó en el año 70?
Esto mismo, Israel fue arrasado. Y 400 años antes, el templo perdieron el arca del pacto, la presencia de Dios en el santuario, ¿verdad? Por lo tanto, no son bromas, son ejemplos que Dios nos dice claramente que esto no es broma. Dice, mirando hacia los últimos días, es decir, viniendo hacia nosotros, el mismo poder infinito declara acerca de los que, atentos, 1888, tipo, antitipo, nuestra realidad del tiempo final, ¿verdad? Dice, no aquellos, mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara acerca de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por lo cual Dios les enviará un gran engaño para que crean la mentira. Este texto ya lo hemos hablado con antelación. Dios no envía ningún engaño. Si el Espíritu Santo se retira porque nosotros rechazamos el mensaje, ¿quién actúa? Pues lo vimos en la visión de los dos tronos. Dos grupos, los dos piden lo mismo, unos reciben un espíritu falso y otros reciben el espíritu correcto, ¿verdad? Pues eso es lo que necesitamos entender aquí. Dios no envía ningún engaño, ¿verdad? A pesar de que el texto dice lo que dice, hay que profundizar más. Dios asume las consecuencias de una realidad, que el amor es así. No es como Adán en Edén cuando perdió la presencia del Espíritu. No, yo no soy culpable, es el otro, ¿verdad? Pero Dios se hace responsable de todas esas acciones de sus hijos. Los que están perdidos enfrente, pero también de los que están en su iglesia, diría yo así. Aunque para ser honestos, aún no hay una iglesia. Aunque nosotros la tuvo, la Odisea, pero al rechazar el Espíritu, pues, ¿de quién es? Unos detrás de otros se han ido delante del trono del lugar santo. ¿El pueblo de quién es? Pues de Dios no puede ser. Por eso Dios está tratando de sacar un remanente de la Odisea, ¿verdad? Necesitamos entender todas esas realidades y profundidades. No me voy a explayar mucho más sobre esto porque ya lo tratamos con antelación y sobre todo no quiero hacer una exposición larga además que no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y vamos a terminar esta reflexión precisamente con esta realidad, que también está profetizada para nosotros. Igual que la visión de los dos tronos estaba para ellos, ahora es para nosotros. También hay una profecía para nosotros, pero que los listos de los líderes la quitaron del libro para que la gente no se entere, pero en original sí que está. En inglés sí que está, ¿verdad? Dice, como rechazan las enseñanzas de su palabra, porque esas realidades yo las he enseñado a hermanos y las rechazan. Digo, bueno, pues no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Dice, Dios retira su espíritu. Este es un principio. Dios retira su espíritu. Si nosotros no le amamos, si la novia no le ama, no le busca, pues el espíritu se retira, ¿verdad? Y dice, y los deja a los engaños que ellos aman. ¿Cuáles son estos engaños? Pues unos cuantos, ¿eh? La cruz, santuario, la Trinidad, el tiempo final, la justificación por la fe, porque es justamente lo que tratamos de entender. La Odisea cree que su mensaje es la justificación por la fe. No, este es el mensaje del lugar santo y lo vamos a ver precisamente a continuación, ¿verdad? Y aquí lo puse, texto de oro puro, que nos importa, es importantísimo para nosotros, que es un texto que hará la diferencia entre salvos y no salvos. Dice, vamos a entender 1888. Dice, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoners y Jones. Dice, este mensaje, atentos, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Una buena pregunta, ¿cómo que tenía que presentar en forma más destacada al sublime Salvador? Dice, el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Por qué es importante entender qué pasó en la cruz y qué pasó en la encarnación?
Pues porque no es lo mismo creer que el sacrificio por el pecado se pagó en la encarnación o que el sacrificio por el pecado se pagó en la cruz. No es lo mismo, queridos. Porque no entendemos al pasar el sacrificio de la encarnación, allí ocurría algo que luego lo vemos en el lugar santo. De repente, entre el Padre y el Hijo, que estaban en el trono de la divinidad, el trono del universo, de repente en el lugar santo vemos 3 personas, ¿verdad? El Padre al Hijo, mesa de los panes, y enfrente al Espíritu Santo, que no existía antes. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece? Pues desde luego la cruz no resuelve este asunto. Lo resuelve la encarnación. Es el manto de gloria del cual Cristo, el Hijo de Dios, uno igual a Dios, se despoja. Y este manto de luz es la naturaleza, es su naturaleza divina. El verbo se hace carne, como nos lo comenta el Evangelio, ¿verdad? Y de repente aparece esta tercera persona en el marco de la divinidad, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que es la omnipresencia del hombre Jesucristo. El hombre Jesucristo. Y que el Espíritu Santo no tiene identidad. Nosotros lo llamamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Y en este caso es la naturaleza divina del hombre Jesucristo, de la cual se despoja la encarnación. Cuando aquí nos habla, tenía que presentar en forma más destacada del mundo al sublime Salvador, ¿a quién se refiere? No al hombre Jesucristo, sino al Espíritu Santo. Porque lo vamos a ver. Dice, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y apunta claramente. ¿Dónde ocurrió el sacrificio por los pecados del mundo entero? En la encarnación. Dice, atentos, dice, presentaba la justificación por la fe en el garante. Es decir, nos presentaba el mensaje y el lugar santo, la obra, ¿verdad? Y partiendo desde esta obra, fijaos lo que dice. Este mensaje de la justificación por la fe invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Invitaba a la gente ¿dónde? ¿Dónde seremos nosotros restaurados? En el lugar santísimo. Nos invitaba al mensaje y la obra del lugar santísimo, detrás del velo. ¿Entendéis? Por lo tanto, presentaba la justificación por la fe en el garante, que es el mensaje del lugar santo y la obra del lugar santo, y nos dice, partiendo de este mensaje, que eso es lo que necesitamos entender porque pone punto y coma, dice, este mensaje nos invitaba a recibir la justicia de Cristo, ¿dónde? En el lugar santísimo, ¿verdad? Donde había pasado Jesús y el Padre, lo vimos en la visión de los 2 tronos, ¿verdad? Pero nos da más detalle todavía, más importantísimo. Porque la Odisea hoy dice, no, nosotros hemos recibido el mensaje de la justicia de Cristo. ¿En serio? Pues vamos a ver cómo se manifiesta. Dice que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y ahí nos encontramos a la Odisea que dice, pecamos hasta que Cristo viene. Entonces, ¿ha recibido la Odisea la justicia de Cristo? Ella dice que sí, pero es mentira. Porque ella no entiende que la justicia de Cristo es la restauración del hombre que tiene que ocurrir en el lugar santísimo y que es la presencia, que el Espíritu de Cristo ha de llenar este templo. Ella no entiende esto. No entiende ni siquiera cuándo, porque tú si le preguntas de la boda del Cordero, no tiene ni idea. Ella piensa que eso ocurre en el cielo. Es falso. Tengo un seguidor del canal que una y otra vez me dije, no, que la boda del Cordero ha ocurrido, pero no es capaz de explicarme dónde. No es capaz de explicarme dónde. Y otra vez digo, cuidado con los engaños. No vaya a ser que tengamos algún problema. Si haya ocurrido la boda del Cordero, entonces hemos recibido la justicia de Cristo. Si hemos recibido la justicia de Cristo, nosotros podemos obedecer todos los mandamientos de Dios, sin pecado. Pregunto, ¿hay alguien sin pecado? No puede haberlo antes de la boda del Cordero, mis queridos. No estemos confundidos. Por lo tanto, la Odisea está profundamente equivocada. Mientras dice que ha recibido la justicia de Cristo, dice que el mensaje del día de la expiación es la justificación por la fe. No ha entendido.
No ha entendido. Es más, es mentirosa la Odisea, porque si recibe la justicia de Cristo, entonces esta justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y si nosotros ya estamos obedeciendo todos los mandamientos de Dios, ¿por qué no viene Cristo? Porque en el momento que hay un pueblo que obedece todos los mandamientos de Dios, ¿qué más le falta a Cristo para venir a recogerlo? Nada. Pero la demostración es que no hay todavía este pueblo. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido la boda del Cordero. Pero la pregunta clave es, ¿y por qué no ha ocurrido la boda del Cordero? Porque no entendimos la justicia de Cristo. Mientras permanecemos en la Trinidad, mientras nuestro sacrificio ha ocurrido en la cruz, mientras no entendemos un montón de cosas, el santuario, mientras no entendemos quién está en el trono de Dios, que es el Padre y el Hijo, la visión de los dos tronos, también nos lo repite una vez más. Primero sale el Padre, luego sale Jesús, y no sale nadie más. Pero luego vemos que en el sellamiento, vemos que sale una luz del Padre, en la visión de los dos tronos, lo vimos en reflexiones anteriores, sale una luz del Padre hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros. ¿Qué es esa luz? Ese manto de gloria de la encarnación, del Hijo, del uno igual a Dios, del Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no entendemos estas realidades. Por eso no ocurre la boda del Cordero, porque estamos en engaños. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es un otro Dios, pero nos dice que en el trono de la eternidad solo está el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no entendemos aún cosas y no entendemos qué es precisamente la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo es esa vida de la cual Él se despoja, ese manto de gloria que nos lo da a nosotros, el don inmerecido. Por lo tanto, ¿cómo puedes decir que has recibido la justicia de Cristo y sigues pecando? Y en tu doctrina dices, pecamos hasta que Cristo viene. Pero si no te das cuenta del absurdo, este es un absurdo. La justicia de Cristo es el templo, ese templo que somos nosotros, está llenado por el Espíritu Santo. Justamente en la boda del Cordero, que es el decreto divino, ¿verdad? Que también lo vimos en la visión de los dos tronos, ¿verdad? Cuando se da el decreto, nosotros seremos llenos de la gloria de Dios, ¿verdad? Precisamente esa justicia de Cristo, del don inmerecido. Por lo tanto, ¿hay un pueblo que manifiesta la justicia de Cristo en obediencia a todos los mandamientos de Dios? ¿Hay alguien sin pecado? Todavía. Porque si hay pecado todavía, tenemos un problema, queridos. Nosotros no entendemos el final del día de la expiación. Una vez que el sumo sacerdote sale del lugar santísimo, se acabó con el pueblo con pecado. Un pueblo con la justificación por la fe que requiere un cordero, sangre. Requiere sangre. Y nosotros no entendemos estas realidades. Entonces yo pregunto, ¿haya pasado la boda del cordero? ¿Hay un pueblo sin pecado? Pues no puede haberlo. ¿Pero por qué no viene la boda del cordero? Porque no entendemos realidades. Mientras estemos con la Trinidad, mientras nuestro sacrificio, el precio del pecado se pagó en la cruz, mientras no entendemos el santuario donde la cruz no está. Precisamente la cruz es la consecuencia de la incomprensión del hombre de quién es el hombre Jesucristo, cuál fue su obra, qué vino a hacer. No entendimos, lo crucificamos. La cruz es la consecuencia de la no comprensión que pasó en la encarnación. Por eso la cruz no está en el santuario, a pesar de que hay un montón de maestros que se esfuerzan a engañar y seguir engañando al pueblo, que es ignorante, de que no, que el altar de sacrificio representa la cruz, claro, y el lavacro representa el bautismo. Todo revertido, ¿verdad? Y luego se llaman doctores de la ley. Venga ya, hombre, por favor, dejen de engañar ya, ¿verdad? Y dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Y dice a Jesús, al hombre. ¿Pero por qué? Pues, ¿de qué nos ha hablado antes? Cuando recibimos la justicia de Cristo, que se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de Dios, ¿quién ha manifestado esta obediencia a todos los mandamientos de Dios en el marco de la humanidad? Jesús. Y ahora teníamos que preguntarnos, ¿y Jesús cómo lo ha conseguido? Pues muy sencillo. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Y por qué dice el Padre? Porque por mediación del Espíritu, de esta luz que viene del Padre hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros, pues eso es lo que nos está diciendo.
No soy yo el que hace estas cosas, sino la justicia de Cristo, el manto de gloria, que lo tiene el Padre y que nos lo da a nosotros, empezando por Jesús. Y eso es lo que trata de decirnos. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Dice, y atentos para que entendamos de por qué. Dice, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Divina persona. Claro, aquí el enemigo también nos ha engañado, ¿verdad? Nos ha vendido otra teoría, ¿no? Que el hombre Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Otro engaño. Otro engaño. Y por eso no entendemos aquí. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. ¿Quién es su divina persona? El Espíritu Santo. La justicia de Cristo. El don inmerecido que estaba en él. Por eso él decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí por mediación del Espíritu. ¿Verdad? Y esto es precisamente lo que el hombre Jesús vino a revelarnos. La gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La justicia de Cristo, el Espíritu Santo. Eso es lo que trataba de explicarnos, pero no lo entendimos, lo crucificamos. Pero es que esto mismo, esa misma declaración hace la sierva en 1888. Al rechazar el mensaje de 1888 nos dice, hemos crucificado de nuevo a Cristo, el Espíritu Santo se ha retirado, el pueblo ha cogido el camino hacia Egipto. ¿Entendimos? No. Hasta hoy. No entendimos hasta hoy. ¿Verdad? Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a su omnipresencia, a la justicia de Cristo, que es el Espíritu Santo. Dice, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo, ¿quién lo imparte? Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Por la visión de los dos tronos, una luz, el pueblo pide, Padre, danos tu espíritu, una luz sale del Padre hacia Jesús y Jesús nos lo imparte a nosotros, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. Y aquí deberíamos de entender, ¿qué es la justicia de Cristo? El don de su propia justicia, de esta vida de la cual se despoja la encarnación y nos la da a nosotros en contrapartida con la vida perdida de Adán en Edén. Pero no entendemos, esa es la realidad. Dice, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Y qué predican nuestros supuestos maestros? La justificación por la fe. ¿Pero por qué? Porque están delante del trono del lugar santo. ¿Y quién está en este trono? El enemigo. ¿Y saben de quién están promoviendo el mensaje? ¿Sabe quién está promoviendo este mensaje? No lo saben, queridos. Pero se proclaman maestros. Y se proclaman algunos que han salido de Babilonia. ¿Es verdad? Pues no. No. Lo confirma la profecía. Yo no necesito demostrar nada. Yo trato de revelar la verdad. El que quiere escuchar, muy bien. El que no quiere escuchar, muy bien. Ha tomado su decisión. Recuerden, rechazo del mensaje, rechazo del Espíritu. Este es pecado contra el Espíritu Santo. Se acabó. No hay más. Por eso empezamos con este texto al principio. Para que entendamos cómo obra Dios. Dios nos advierte. No lo amamos, no lo buscamos, no lo queremos recibir, no queremos investigar para poder entender. El Espíritu se retira y luego algunos dicen, no, nosotros obramos con el Espíritu Santo. ¿Seguro? Por eso digo una y otra vez, cuidado, porque el espíritu del enemigo también se parece tanto, también predica con la Biblia, él también se sabe la profecía, pero lo que no te va a predicar en ninguna ocasión es la verdad pura sin contaminar, que también está por escrito, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, el auténtico, no se puede comprender. Por eso yo me encuentro ante una marea de gente que predican todo lo contrario, y yo soy solo.
Claro, ¿quién me escucha? ¿Cómo vamos a escuchar a uno solo cuando mira cuánta gente predica otra cosa? Claro, Noé solo, Abraham solo, Lot solo, Cristo solo. Así funcionamos. Nosotros necesitamos mayoría porque estamos en democracia, ¿no? Si la mayoría dice una cosa, pues debe de tener razón. Pues en el caso de Dios no funciona así. No funciona así, desgraciadamente. Por lo tanto, dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Esta es la necesidad que el mundo tiene de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? El don de su propia justicia. ¿De dónde resulta este don? De la encarnación. Pero claro, estamos tan confundidos que no entendemos, ¿verdad? No entendemos. Dice, este es el mensaje del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel en el marco de el día de la expiación, no del lugar santo, ¿verdad? Dice que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Bien, otros textos, para que entendamos precisamente nuestra realidad, que está profetizada, mis amados, pero no queremos entenderla. No queremos entenderla. Y lo que vamos a ver ahora mismo, vais a ver que comprueben en vuestro conflicto de los siglos y vais a ver que no lo vais a encontrar. Yo lo saqué del inglés e hice la traducción. Ahí sí que está todo. Pero en vuestro libro no está. ¿Por qué? Porque alguien se ha encargado de engañar a este pueblo a más no poder, ¿verdad? Y por eso no entienden. Dice, en cada generación Dios ha enviado a sus siervos para reprender el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. ¿Reprender qué? El pecado. En la iglesia, sí. Esa iglesia que peca hasta que Cristo viene, porque no entiende el mensaje, ¿eh? Dice, pero el pueblo desea que se le hablen cosas suaves. Cosas suaves. ¿Cómo le vas a decir tú que adorando la doctrina de la Trinidad están adorando a Satanás? Que le han dado espalda al santuario, que no entienden lo que pasó en la cruz, que no entienden la plantilla del santuario que nos la dio Dios hace tanto tiempo, ¿verdad? Que no entiende lo que pasó en la encarnación, que no sabe nada de la boda del Cordero, del final del día de la expiación, de la restauración. El pueblo quiere, no, Dios nos ama, esta es la niña de sus ojos, la iglesia de sus ojos. Algunos me encontré hace 2 sábados, un anciano de iglesia dice, Gabriel, que te he escuchado muchas veces que dices que este pueblo ya no es el pueblo de Dios. Yo no digo nada, está escrito, y tú eres anciano, diriges el pueblo, ¿cómo que no lo sabes? Claro, nosotros estamos con este amor, universalismo, todo el mundo está a salvo, da igual, no importa, ¿verdad? Pero el pueblo desea que se le hablen cosas suaves. Y la verdad pura, sin ambajes, no es aceptable. Claro, por eso excluimos y acallamos a todo aquel que no quiere, que no se calla, ¿verdad? Que quiere presentar la verdad al pueblo. Que precisamente el fin de semana pasado me salí muy molesto después de la escuela sabática, porque me viene alguien y me dice, no, que en aquella iglesia hay libertad de expresión. ¿En serio? Pues yo llevo unos cuantos años que no me dejan ni hablar. Y le dije, ¿y si yo te levanto ahora un tema y te explico, os vais a calentar todos aquí? Porque si os diré que adorando la doctrina de la Trinidad que vosotros adoráis, estáis adorando a Satanás. ¿Qué pasaría si le digo esto directamente en plena iglesia? Pues igual les faltan piedras, ¿verdad? Les faltan piedras para matarme. Y la verdad pura sin ambajes no es aceptable para este pueblo, que está engañado a más no poder, y no quiere escuchar la verdad. Ellos ya tienen la verdad, ya tienen sus maestros, ya tienen su teología, no necesitan nada más. Pero no saben que están engañados, desde sus maestros hasta el último de la iglesia. Dice, muchos reformadores, al comenzar su obra, decidieron ejercer gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia de la nación. Atentos aquí, porque aquí hay una trampa del enemigo tremenda, que la escuché también el sábado pasado en la misma iglesia donde estoy yo, en el marco de la escuela sabática. Vino uno repitiendo 3 veces lo mismo, tratando de acallarme a mí, ¿verdad? Que ya os digo que salí muy, muy enfadado
de aquella escuela sabática. Fijaos lo que dice. ¿Qué hacían los reformadores? Esperaban, con el ejemplo de una vida cristiana pura, reconducir al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pregunto, ¿es esta una trampa del enemigo? Sí, señores, porque hasta la boda del Cordero no hay hombre sin pecado. Entonces, ellos trataban de demostrar con una vida intachable, ¿verdad?, que la Biblia y el Evangelio es una realidad, que podemos vivir sin pecado ya, ahora mismo, sin pasar por la boda del Cordero. ¿Es esto posible? Si esto fuera posible, entonces ¿para qué necesitamos la boda del Cordero? Pensémoslo, porque esto es una trampa del enemigo. Siempre que Dios ha enviado a sus mensajeros, la gente espera santos, pero estatuas, que no se muevan, y ahí cuando no se mueven, pues no pecan, ¿verdad? Pero la gente normal comete errores. Y si cometes algún error, enseguida viene, no, tu vida no es intachable. Tú no puedes ser mensajero de Dios. Tú no puedes, porque tu vida no es intachable. Pero tampoco, si le preguntas, oye, ¿me estás acusando de algo? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Tampoco te lo dicen. No se atreven. ¿Sabéis por qué no se atreven? Porque ellos son exactamente así. Cometen errores. Pero el enemigo obra así. Señala a otro, pero no dice, oye, mírate en espejo. ¿Cómo estás tú? Entonces, si tú no estás como exiges a otro que esté, ¿por qué no intentas entender el mensaje? Intenta entender el mensaje. A lo mejor hay algo que valga la pena escuchar, ¿no? Dice, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como sobre Elías, a pesar de sus vidas imperfectas. Porque ¿de quién es la obra? La justicia de Cristo. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como sobre Elías, impulsándole a reprender los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron abstenerse. ¿Qué estás buscando, querido? ¿Perfección? Esta obra es del Espíritu, pero el problema es que nosotros somos incapaces de ver los frutos del Espíritu. Porque nosotros miramos esa carcasa del hombre y decimos, no, este no es perfecto. Te comete errores. Es un ser humano. Hombre, claro. Pero, ¿y los frutos? Del Espíritu me refiero, ¿verdad? Porque aquí hay que entender claramente. ¿Es esta verdad o nos inventamos cosas? Dice, no pudieron abstenerse de predicar las palabras claras de la Biblia, doctrinas que se habían resistido a presentar. ¿Por qué? Porque sabían cómo es su vida, y yo también sé cómo es mi vida. Y también pregunto, aquellos que señalan cómo es su vida. Porque hay algunos que se presentan que son sin pecado. Ellos nunca cometen ningún error, ni nada. Ellos ya han pasado por la boda del Cordero. Parece ser, ¿no? Pero luego cuando lo miras con atención te das cuenta que el pobre hombre está tan engañado que ni siquiera se entera. No se da cuenta de su propia existencia, ¿verdad? De cómo es. Dice, se sintieron impulsados a declarar celosamente la verdad y el peligro que amenazaba a las almas. Esto no son bromas, queridos. Rechazar a Dios y su mensaje, da igual que es el burro de Balaam, como siempre lo digo yo, ¿verdad? Da igual, el burro habla. Hay quien le escuche. Pues si no le escuchas, entonces el mensaje de Dios no llega. Porque no estás dispuesto a escuchar. Tú siempre te estás fijando en el que te trae el mensaje, pero no te fijas en la fuente del mensaje. Ese es el problema, ¿verdad? Dice, pronunciaron las palabras que el Señor les dio, sin temor a las consecuencias, y el pueblo se vio obligado a escuchar la advertencia.
Y por eso voy a la iglesia que el sábado pasado dije, yo no vuelvo más aquí. Pero si esta gente está tan engañada de sí misma que cree que aquí se habla la verdad, que lo que les presenta a sus maestros es la verdad, cuando es mentira, es un engaño, se lo dije claramente en la cara, es un engaño. Y no queréis escuchar la verdad. Si alguien viene a escuchar la verdad, os falta piedras. Os falta piedras para matarlo. ¿Verdad? Fijaos, la realidad. Así se proclamará el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, y cuidado, que este párrafo no está en vuestros libros. No está, lo han quitado para que no os enteréis. ¿Verdad? Así se proclamará el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, el Señor, ¿quién? El Señor obrará por medio de instrumentos humildes. El Señor. Y alguno me hacía, trataba de hacerme callar, ¿verdad? En la iglesia diciendo, no, uno tiene que demostrar con su vida. Así. El Señor obrará por medio de instrumentos humildes. ¿Y por qué rechaza al pueblo? Por culpa de estos instrumentos humildes, pero no sabe de quién es la obra. Ese es el gran problema. Dice, guiando las mentes de los que se consagren a su servicio, de los que sí quieren escuchar. Los que no quieren escuchar no serán salvos. Sí, están en el marco de la iglesia, sí, pero no serán salvos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a escuchar instrumentos humildes. Dice, pero que el Señor envíe el mensaje por Claro, se repite en 1888. Se repite. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una vía como Dios tiene que actuar. Dios no puede actuar de otra manera, no. Él tiene que actuar como yo creo y yo quiero. Y si viene por medio de Gabriel o cualquier otro parecido y presenta la verdad, oye, este Gabriel es un poco raro. Es un poco raro. Y luego, un rumano en España o en español hablándonos a nosotros esas cosas, pero que no encontraba a Dios un otro tío, más que Eso me he preguntado yo durante mucho tiempo. Señor, ¿de verdad no había otro mejor que yo? Pues no, Dios escoge la escoria. Aquellos que el mundo rechaza, que los echa de un lado, que no son dignos de ser escuchados, por X razones, todas las que vosotros queráis. Yo puse también un montón. Pero Dios dice, no. Yo obro como yo quiero. Gabriel, ¿tú quieres escuchar? ¿Vale? Yo quiero hablar, pero ¿estás dispuesto a escuchar? Vale, si me has escuchado, ¿estás dispuesto a hablar? ¿Y qué se supone que te puedo hacer yo? Yo ya he tenido mi pelea con Dios. Yo ya tenía mi pelea con Dios. Digo, Señor, pero no hay otro. Como Moisés, ¿no? Soy tartamudo, no sé hablar. Uf. Señor, no hay otro mejor. Y Señor dice, no, tú. ¿Y qué se supone que debo de hacer? ¿Qué se supone que debo de hacer? Pues yo abrí la boca. Sufro las consecuencias, sí, por eso me quejo una y otra vez. Y a veces me enfado, y vaya que me enfado. Porque soy un ser humano, ¿no? No soy yo mejor que los que han estado por delante. Pero el mensaje es el que es. Si a mí se me dio discernimiento y tengo entendimiento, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Callar? Yo no quiero la sangre de nadie sobre mi ropa. Yo no quiero esa responsabilidad. Yo abro la boca. El que quiere escuchar, bien. Y el que no quiere escuchar, bien. Ha tomado su decisión. La obra es del Señor. El Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando la mente de los que quieren escuchar. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu
que por el adiestramiento de las instituciones literarias, en fin, teológicas. ¿No? Los hombres de fe y oración se verán obligados a salir con santo celo declarando las palabras que Dios les dé. No lo que a mí me parece, no, las palabras que Dios les dé. Y por eso decidí a presentarlos así, palabra por palabra, y leer como los niños. Escrito está. Yo me vengo con lo escrito está. El que quiere escuchar y quiere entender, perfecto. El que no, perfecto, lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque esto significa respetar la decisión de un otro. ¿No quiere escuchar? Estupendo. Él sabrá. Cada uno sabe qué quiere hacer con su vida. Que tampoco es su vida, pero en fin, con la eternidad, ¿no? Si el hombre quiere rechazar y permanecer en sus engaños que tanto ama, nos decía el primer párrafo, pues cada uno es libre. Y yo no voy a forzar a nadie que crea lo que yo diga. No. ¿Quiere rechazar? Perfecto. Uno menos que tiene que tomar su decisión. Así de fácil. Y no hay maldad en esto. Es realidad. Es la obra final. Los que quieren ser parte de la última generación serán parte de la última generación. Los que no, pues no. Ezequiel 9. Unos sellados, pocos para salvación, y la gran multitud sellados para perdición. ¿Verdad? Dice, los pecados de Babilonia, atentos, porque estamos hablando de la Odisea, ¿eh? Los pecados de Babilonia quedarán al descubierto. ¿Dónde? En medio de la Odisea. Y no hace falta que me crean a mí. A la fuente. Comprueben. ¿Cómo llama a la Odisea? Babilonia, dice. Los pecados de Babilonia quedarán al descubierto. Se desenmascararán los temibles resultados de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Y esto acaba de pasar. Acaba de pasar con la medicina. ¿Verdad? Las incursiones, y va a pasar con el domingo también, ¿verdad? También está profetizado. Dice las incursiones del espiritismo. Mucha gente no sabe que la doctrina de la Trinidad es espiritismo. Mucha gente no lo sabe. Pero, ¿por qué no lo sabe? Porque no quieren escuchar. Ellos quieren cosas suaves. Somos salvos, vivimos de aquella manera. En fin, cada uno hace lo que en la gana le da. Pero Dios dice, no, hay un solo camino. Y el camino a la cruz, que yo sepa, no fue un camino placentero. Que yo sepa. Así que cada uno hará lo que le parezca en gana. Pero que también sepa que hay unas consecuencias. Para bien o para mal. ¿Verdad? Dice, las incursiones del espiritismo, el sigiloso pero rápido progreso del poder papal, donde en la Odisea, esto está dirigido a la Odisea, ¿eh? Dice, estas solemnes advertencias conmoverán al pueblo. ¿Qué pueblo? Ah, serán otros. Pero cuando estamos hablando del remanente, somos nosotros. Nosotros somos el remanente. ¿Y de qué pueblo habla aquí? De la Odisea, queridos. Del remanente. Y por eso Dios tiene que sacar de este remanente que está en Babilonia, Apocalipsis 18:4, salid de ellos, pueblo mío, un remanente, el remanente final, porque la Odisea está contaminada hasta las trancas. Pero no queremos escuchar estas realidades, porque a nosotros nos han vendido otro evangelio. Por eso me preguntaba el anciano de iglesia, dice, oye Gabriel, tú estás hablando siempre que este no es el pueblo de Dios, que este pueblo de Dios está en apostasía. ¿Lo digo yo? Abran los ojos, queridos. Abran los ojos. Y más si eres anciano de iglesia, diría yo. Y más si eres anciano de iglesia. Si eres pastor, ni te cuento. Ni te cuento, querido.
La verdad está aquí. ¿Por qué no la entendemos? Por alguna razón. Porque nosotros creemos que hemos recibido la justicia de Cristo. ¿Y qué justicia ha recibido la Odisea? ¿La del lugar santo? ¿Es del grupo de aquel que Padre da nuestro espíritu y le envía un espíritu engañador? ¿De aquel grupo es la Odisea? Pues esta es la consecuencia, queridos. Esta es la consecuencia. La Odisea está en Babilonia. Y no se entera. ¿Verdad? Por eso este párrafo se lo han sacado del libro, para que la gente no se entere. Que el negocio siga funcionando. ¿Verdad? Estas solemnes advertencias conmoverán al pueblo. Escucharán miles y miles de personas que nunca han oído palabras como estas. Y si hemos escuchado a un loco, un tío Gabriel, que nos está diciendo unas cosas que jamás escuchamos. Claro, porque Gabriel profetiza. No, queridos, está escrito. Gabriel no dice más que lo que está escrito. La pregunta clave es, ¿y por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Quién trata de engañar y permanecer a este pueblo en el engaño? ¿Quién? Ahora lo vamos a ver. ¿Quién? Aquellos precisamente en la cual más confianza habéis depositado. Aquellos trata de esconderos esta realidad. Porque no os quieren vivos. No, os quieren muertos. De palabras duras, sí. ¿Por qué os mantienen en el engaño? Porque os quieren muertos, no vivos. Este es un negocio. Esta iglesia no salva almas. No. Esta iglesia se ocupa de negocio. Unos viven bien y otros aportan creyendo que están en el camino correcto. Pues, pero la profecía dice otra cosa. Y este Gabriel, pues sí, se ha vuelto loco. Contra viento y marea, está presentando la verdad. ¿Quién le escucha? Nadie. Pero si este tío, ¿cómo va a ser este tío el que nos trae el mensaje? No puede ser. Se repite la historia. John C. Waggoner, estos jovencicos, venga ya, pero si nosotros somos titanes, pero llevamos aquí con este pueblo, madre mía. ¿Dónde llevó al pueblo? El Espíritu de Dios se retiró y el pueblo camina hacia Egipto. Las consecuencias, aquí están. Hoy, justo al final del tiempo. ¿Por qué Ezequiel 9? Por Ezequiel 8. Eso es lo que está hablando aquí. Ezequiel 8. ¿Verdad? Dice, con asombro, atentos, con asombro oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál es la única iglesia que ha pasado en el día de la expiación? La única. La iglesia es Babilonia. ¿Cuál iglesia? Oye, Gabriel, ¿qué tú interpretas? ¿Interpreto? Vamos a leer como en la guardería. Con asombro oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia. ¿Lo interpretó? ¿O está escrito? Despertad, queridos. Apocalipsis 18:4. Despertad antes de que sea demasiado tarde. Dice, caída a causa de sus errores y pecados por haber rechazado la verdad que le fue enviada del cielo en 1888. ¿Sabe la Odisea de esta profecía? ¿La conoce? Lo mismo como no conoce la boda del Cordero, lo mismo como no conoce muchas otras cosas. Porque alguien se ha encargado de beber y de comer del árbol del conocimiento. Y ellos saben, igual que los judíos. Nuestro padre es Abraham. Nosotros sabemos, somos teólogos. A esto nos dedicamos. Eso es lo que le vendemos al pueblo. ¿Qué pasó con Jerusalén? Arrasado. ¿Qué pasa con la Odisea? Arrasada. Ezequiel 9, si no me creen. ¿Verdad? Dice, como el pueblo acude a sus antiguos maestros con la ansiosa pregunta, ¿son así estas cosas? Los ministros presentan fábulas,
profetizan cosas suaves para calmar sus temores y tranquilizar la conciencia despierta. Conciencia despierta. ¿Qué dice? Que estáis dormidos. No, dormidos no, en sueño profundo. Espiritualmente hablando, en un sueño profundo. Pero como muchos rehúsan contentarse con la mera autoridad de los hombres, si exigen un claro así dice el Señor, el ministerio popular, los teólogos, como los fariseos de antaño, llenos de ira cuando se pone en tela de juicio su autoridad, por eso no hay libertad en la iglesia, ni libertad de expresión, y por eso se está excluyendo y eliminando y acallando a todo aquel disidente enviados por Dios. Jesús. Tipo y antitipo. ¿Verdad? Denunciarán el mensaje como de Satanás, los teólogos, y excitarán a las multitudes amantes del pecado. ¿Cuál es el mensaje de la Odisea? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y nos gusta? Vaya si nos gusta. Pero si no hay otra opción. Pero sí, nosotros hemos recibido la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los preceptos de la ley. Esa es lo absurdo que la Odisea cree. Lo absurdo. No entiende ni una. Cuando os digo que están en profundo sueño mientras están con los ojos abiertos y creen que están despiertos, pero espiritualmente están muertos. Como dice Apocalipsis, anda tu nombre que eres vivo. Pero no sabes que estás caminando entre los muertos. Caminando entre los muertos. Utopía. Pues esa es la utopía de la teología que cree la Odisea. Por eso Dios trata de despertar si es que hay alguno que quiera ser despierto. Que visto lo visto no son muchos. ¿Verdad? Dice, a medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de la gente son llamadas a la pisoteada ley de Dios. ¿Cuál es la pisoteada ley de Dios, queridos? Cristo nuestra justicia. Él es la ley para nosotros, queridos. Él es la ley. Pero este pueblo no lo puede saber. ¿Por qué? Pues porque no sabe nada de la encarnación. No sabe nada del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. No sabe nada de estas cosas. A ellos se les predican cosas suaves. Historias, cuentos, viajes y todo tipo de rollos. Menos profecía. Menos profecía. Dice, Satanás se agita porque ya hay un pueblo. Ya se está formando un pueblo. Ya se está despertando un pueblo. Y esto significa que su fin se acerca. Dice el poder que acompaña al mensaje. El poder que acompaña al mensaje. ¿Quién es ese poder? El cuarto ángel de Apocalipsis, que iluminará la tierra con su gloria. ¿Cómo? A través de aquellos que tienen el mensaje de Dios. ¿Cuántos son? Poquitos. Poquitos. Contaditos. Dice, el poder que acompaña el mensaje solo enloquecerá a los que se oponen a él. Cuanto más te niegas a este mensaje, más loco te vuelves. ¿Por qué? Porque el espíritu se retira. ¿Y quién ocupa este lugar? Un otro espíritu. Dice, el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para ocultar la luz a fin de que no brille sobre sus rebaños. ¿Qué hace el clero? No, el clero nos predica la verdad. ¿Sí? Entonces miente Dios. Si el clero predica la verdad, Dios me miente. Porque la profecía nos dice otra cosa. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para ocultar la luz, no para predicarla, queridos. No, para ocultar. Y aquellos que dicen que en el marco de la iglesia hay libertad,
de expresión, yo me pregunto, ¿cuál es el espíritu que tienen? ¿Por qué no ven esta realidad? ¿Será que están con el clero, nutriéndose del mismo espíritu? Despertad, queridos. En nombre de Jesucristo os lo imploro. Despierten, que morirán. Dice, a fin de que no brille sobre sus rebaños, que la luz no brille sobre sus rebaños. Por eso están tratando de acallar. Por eso excluyen, porque no quieren escuchar la luz. Dice, por todos los medios a su alcance, se esforzarán por suprimir la discusión, se esforzarán por suprimir la discusión de estas cuestiones vitales. Y esto es lo que ocurre en medio de la iglesia. Demuéstrame con tu vida que tú eres enviado por Dios y que tu mensaje es de Dios, ¿verdad? Demuéstrame. Pide cualquier cosa con tal de acallar el mensaje, con tal de no escuchar la verdad. Y yo digo, muy bien, queridos y queridas, que tengan un sueño placentero. Sigan durmiendo, porque no queda más tiempo. Ya despertaréis, pero será demasiado tarde, queridos. Porque la verdad no os importa, no os gusta, no la queréis escuchar. Dice, la Iglesia apela al brazo fuerte del poder civil y en esta tarea se unen papistas y protestantes. A medida que el movimiento a favor de la observancia del domingo se vuelve más audaz y decidido, se invocará la ley contra los observadores de los mandamientos. ¿Y dónde ocurrirá esto? En el marco de la Odisea. Sí, señor. Y por eso Dios dice, salid de ellos, queridos. Salid del marco de ellos. Esta es la solución. No hay otra. Si no quieren escuchar, dejadlo con sus engaños que tanto aman. ¿No? Pero su respuesta firme es, muéstrenos por la palabra de Dios nuestro error. Y eso digo yo. Yo he venido con lo escrito está. Pero la gente dice, no. El mensaje es de Gabriel, es la interpretación de Gabriel. Gabriel es el que nos dice esas cosas. Dios no dice esto, Dios nos ama. Pecamos hasta 5 segundos antes de que venga Cristo. Y cuando viene, pues hará un milagro y seremos salvos. Sí, vosotros y toda la tierra, ¿no? Claro. ¿Y quién nos ha predicado este evangelio? Háganse preguntas, queridos. Háganse preguntas. Dice, se les amenazará con multas y encarcelamiento, y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras recompensas y ventajas como incentivos para que renuncien a su fe. Pero su respuesta firme es, muéstrenos por la palabra de Dios nuestro error. La misma súplica que hizo Lutero en circunstancias similares. Los que son acusados ante los tribunales y queridos, no estamos hablando solamente de juzgados. Hemos convertido la iglesia en tribunal. Tribunales que matan gente espiritualmente. ¿Qué es lo que importa? Físicamente no importa. Lo que importa es espiritualmente. Y hemos convertido a la iglesia en tribunales. De en lugar de salvar, matar. Matar. Con tal de que la luz no brille. Los que son acusados ante los tribunales hacen una enérgica vindicación de la verdad. Y esto no ocurre en el juzgado, queridos. No, esto ocurre en medio de la iglesia. La iglesia predica la verdad. En juzgados no. Ya no hay justicia en esta tierra. Esto es un teatro. Ya lo vemos todos los días. ¿Verdad? ¿Tienes dinero? Tienes algo de justicia. ¿No tienes dinero? A la cárcel y, en fin, a sufrir. Aquí nos habla de la iglesia sobre todo, queridos.
Y algunos de los que los escuchan son inducidos a adoptar su postura de guardar todos los mandamientos de Dios. Así se traerá luz ante miles que de otra manera no sabrían nada de estas verdades. Pero claro, nosotros miramos en la cara a Gabriel y decimos, sí, Dios tendrá sus mensajeros, pero este no puede ser. Vendrá otro. Será un otro. Este no. Aquí se termina nuestra exposición, mis queridos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Este es mi deseo para cada uno y cada una de vosotros, queridos y queridas, de que póngase a investigar, mis amados. Comprueben. No crean ni una sola palabra. Si no está escrito, no la crean. No importa quién la dice. No importa. No, nosotros necesitamos la verdad purificada, pura, sin contaminación. Es la que salva. La verdad contaminada que surge del trono del lugar santo se le parece, pero no lo es. Esa verdad contaminada nos salva. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis amados, que nos ayude a entender y que cuando entendamos, tomemos nuestra decisión. Dejemos de enfrentarnos a Dios, a su Espíritu. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.